Hola, una vez más con ustedes. Hoy quiero compartir el tema titulado Esclavos de la Gracia. Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18 dicen lo siguiente, en la Nueva Traducción Viviente. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero, gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que le hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta, es decir, la gracia. El versículo 23, que lo voy a usar para concluir, dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios, o que Dios da, es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. En primer lugar, vamos a entender y comprender qué es lo que es ser esclavo. Esclavo es aquella persona que no se pertenece, que literalmente le pertenece a una persona que pagó por él. Esa persona o ese esclavo le pertenece al amo, a su señor. Era propiedad exclusiva del amo. Entonces, para nosotros es extraño probablemente, pero en el tiempo del apóstol Pablo, años 60, 70 aproximadamente después de Cristo, para ellos era algo muy común, algo muy normal. Otra traducción dice lo siguiente: hubo un tiempo cuando eras esclavo del pecado y el pecado era tu dueño absoluto. La idea de ser un esclavo es que yo personalmente no me pertenezco, sino que le pertenezco a esa otra persona, a ese otro señor. Es decir, en este caso, al pecado. Cuando nosotros entendemos que la vida cristiana es literalmente pasar a vivir desde una esclavitud del pecado, ahora a vivir una esclavitud para el reino de Dios. Hay otra porción de la Escritura que nos enseña que antes nosotros éramos o pertenecíamos o vivíamos en el reino de las tinieblas y ahora vivimos en el reino de la luz. Es así de antagónico, por decirlo de alguna manera, esto de ser cristiano. La intención es entender qué es un esclavo y por qué nosotros, o por qué el apóstol Pablo dice, antes ustedes le pertenecían y eran esclavos del pecado, más ahora ustedes son esclavos de la gracia. Primero era porque no hay voluntad, o sea, una persona que está esclavo del pecado no tiene voluntad para decir no, no puede tampoco decir no. En cambio, cuando estamos nosotros viviendo como esclavos de la gracia, entonces nosotros ahora debemos entender y comprender que nuestra vida depende y está al servicio de esa gracia. Vamos a entender también o comprender qué es lo que es la gracia. ¿Qué es la gracia entonces? El diccionario nos enseña y nos dice que la gracia es gratificante de manera o acción. Literalmente o espiritualmente, esto es una influencia divina sobre el corazón. Merecer aprobación, algo gratuito, un donativo, un favor, un gozo, gracia. Cuando nosotros entendemos teológicamente, y de hecho para algunos la gracia es un regalo inmerecido, cuando busco en la Biblia y leo, sobre todo en Lucas 15, cuando Jesús habla acerca y nos muestra acerca del padre y el hijo pródigo, ese padre tierno, amoroso, que siempre estuvo esperando a ese hijo que había derrochado todo, entonces nosotros entendemos que la gracia no es un regalo inmerecido, que depende. Si yo me pongo desde mi humanidad, siempre va a ser inmerecido. Pero si yo me pongo desde la mirada de Dios hacia el Hijo, o del Padre hacia el Hijo, como lo muestra la parábola del Hijo Pródigo, entonces yo entiendo que ese ser humano derrochador, ese ser humano insolente con el Padre, al volver al hogar, él merece el trato de un hijo. Y el Padre, en su amor, en su inmensa misericordia, lo expresa cuando lo abraza, lo besa y pide entonces un traje nuevo, un calzado nuevo, un anillo nuevo y, por cierto, una buena ducha. No lo dice la Biblia, pero por deducción. Entonces, la gracia es un regalo merecido, porque somos hijos. Dios muestra su gracia como ese regalo merecido, inesperado tal vez, por ser hijos y porque reconocemos que nosotros
estábamos esclavos del pecado. Entonces pedimos perdón como lo hizo el hijo pródigo y decimos y podemos decir la misma oración que hizo el hijo pródigo. Padre, no soy digno, he pecado contra el cielo y contra ti, hazme como uno de tus jornaleros. Esta frase o esta oración, desde mi perspectiva, es estar conscientes y ser consciente de quién es Dios y quién soy yo para Dios. Esto requiere de obediencia. La esclavitud requiere de obediencia. Cuando yo ingreso al reino de la luz, al reino de los cielos, entonces yo debo estar dispuesto a obedecer, oír con atención, oír con inteligencia y llevarlo a la acción. Cuando uno quiere o desea hacer la voluntad de Dios, el único requisito es la obediencia. ¿Sabes por qué? Porque no existe otro camino para poder avanzar, para poder vivir el Evangelio. Pero en esta hora comentarte que cuando nosotros pecamos, nosotros estamos literalmente pecando contra Dios. Y esta perspectiva a nosotros nos hace pensar de que somos indignos del perdón de Dios, porque hemos violado aquello que probablemente empaña la gloria de Dios o nos pone a nosotros en una posición opuesta a la voluntad de Dios. Te quiero comentar otra cosa más. La ley del pecado es que el pecado engendra pecado, y el pecado como acto indigno trae vergüenza, trae miedo, y también el pecado hace que nosotros nos ocultemos de la presencia de Dios. No tengo el tiempo suficiente como para mostrarte lo que ocurrió en el huerto del Edén, pero seguro tú ya lo sabes, que Adán y Eva se escondían de la presencia de Dios. Vuelvo entonces a recordarte lo siguiente. La gracia es un regalo merecido porque somos hijos de Dios. Cada vez que yo reconozco que Dios es el Padre, entonces entro en esa categoría de hijo. Ahora, como hijo, nosotros comenzamos a vivir la vida cristiana. Y la vida cristiana exige, de alguna u otra forma, un comportamiento, una forma de hablar, una forma de ser, una forma de poner a Dios en primer lugar en mi vida, de transitar el camino de la santificación. Y cada vez que hablo de esto, recuerdo lo que Isaías dice, que el camino de la santificación se puede transitar porque aunque seamos torpes, ¿sí?, no nos apartaremos de él. El camino de la santificación es el camino que conduce a la santidad plena y total. Es cuando el ser humano entrega su vida a Cristo. Por cierto, eso no te hace perfecto instantáneamente, pero comenzamos a vivir y a renunciar al pecado para ahora comenzar a vivir obedeciendo a la gracia. Quiero entonces ya finalizar, recordarte lo que decía el último versículo del capítulo 6, el versículo 26 de Romanos. Dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte, pero el regalo gratuito de Dios es vida eterna. Ese es el llamado evangélico, ese es el llamado de la Biblia para cada uno de nosotros. Que nosotros entendamos que somos salvos por gracia. Y probablemente desde la naturaleza humana no lo merecemos, pero desde la perspectiva de Dios, todo ser humano merece el perdón, todo ser humano merece la gracia de Dios, todo ser humano merece la misericordia de Dios, pues si no, Cristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario. Pues si no, entonces no estaría escrito en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, que Dios, porque de tal manera amó al mundo, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto, Efesios 2, capítulo 2, versículo 8, dice, esto es por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. ¿Sabes qué? Dios te ama, tú mereces la gracia, solo debes reconocer que Jesús es el camino, es la verdad, que Jesús es la salvación, que Jesús murió por nuestros pecados, que mi vida le pertenece a Dios, que tu vida le pertenece a Dios, que es bueno, legítimo, que ahora cuando nosotros entendemos que vivimos en el reino de Dios, entonces debemos vivir conforme a las exigencias del reino de Dios. Tenemos derechos y también tenemos deberes que cumplir como hijos de Dios,
como cristianos en medio de una sociedad que está tan convulsionada, una sociedad que está tan alejada de los valores y los principios del reino de Dios. Te invito entonces que recuerdes que la gracia es un regalo merecido, que la paga del pecado es la muerte, mas Dios te da vida eterna.